No ves, no ves, no ves cómo pasa el tiempo. Bienvenidos otra vez, ¿verdad? Otra vez porque afortunadamente ya me están viendo desde el futuro y yo me quedé maravillosamente aquí sembrado en el pasado. Así que cuando se vea este material siempre estará una fecha hermosísima allí puesta, de un día que ya nunca va a volver, de un día que siempre quedará en el recuerdo de quienes lo vieron y ya después va a desaparecer, como decía muy lindamente aquel último o de los últimos diálogos o monólogos de Blade Runner. No sé si se los recordarán de la primera película. Y todo desaparecerá como lágrimas en la lluvia, igualmente pues aquí. O todo terminará por desaparecer, pero por lo mientras podremos exclamar cómo pasa el tiempo, ¿no? Así que bienvenidos. ¿Cómo pasa el tiempo, ¿no, amigos? Como panza también, exactamente como panza el tiempo. A muchos de nosotros nos ha panzado el tiempo, por encima y por un ladito y por el otro. Tiene una predilección muy extraña, esto que llamamos tiempo, para panzarnos de ciertos lados y de ciertos lados no. Pero bueno, a mí me parece una cosa maravillosa el poder estar aquí con ustedes, al menos hoy. Estoy compartiendo una que otra anécdota, sinceramente no se viene muy preparado la primera vez. Bueno, la primera de primeras veces, porque esto ya se ha dado en otros canales, con una reputación más o menos ya constituida en echarse a perder, constituida para caer mal. Ahí tengo ya otros canales muy, pues muy bonitos también, muy especiales, y no en el término que me gustaría decir, no en el término no en la acepción que me gustaría que se entendiera. Pero bueno, al parecer en estas épocas se celebra un poco. ¿Qué se supone que se celebra? El pasado, de alguna manera, el tiempo que no vuelve, la gente que ya no vuelve con el tiempo que se llevaron. No se sabe muy bien. En realidad no creo que personas del foro común, personas como ustedes o como yo, sepan en realidad que estas fiestas y cualquier tipo de fiesta que esté de alguna manera institucionalizada sea de algún significado verdaderamente importante. Yo no lo creo así. Yo creo que aquel festejo particular, aquel logro individual con una fecha exacta dada en el silencio y que uno puede recordar, ya pasado el tiempo y pasados los años, siempre valdrá más que el escándalo de una fiesta que apenas dice nada, absolutamente nadie. Pero ya que estamos en el tenor de hablar sobre la muerte, sobre aquello desconocido, maravilloso también y terrible, porque qué cosas terribles no van cubiertas de esta resplandeciente capa de lo maravilloso, ¿no? Yo recuerdo con mucho cariño una experiencia que tuve cuando era una criatura todavía. No una criatura, sino únicamente una criatura, unos 8 años, unos 9 años quizá. Ya sabía leer y escribir, pero no tenía mucho mundo. Afortunadamente lo tengo ahora, a diferencia de otras personas que, como pasa el tiempo y siguen sin tener absolutamente nada de mundo a sus espaldas, de tener experiencias, se me ha ido la palabra, de tener experiencias estériles exactamente, que no les ha dejado ningún aprendizaje, y en suma es gente que nunca ha sufrido, porque quien no sufre no aprende.
y que no aprende, comúnmente podemos decir que no tiene mundo, que no tiene ninguna experiencia que lo avale para operar de manera positiva en la actualidad. Así que hay personas que pertenecen de manera discreta o de manera en términos matemáticos, porque discretamente no. Esta gente es muy indiscreta, en realidad es muy ruidosa siempre. Pero ya para no desviarnos, para que esto sea breve. Recuerdo maravillosamente aquel... ¿Qué sería? ¿Qué fecha podemos ponerle a esto? Digamos que era 2008 o 2009. Yo iba a ir a la casa de mi abuelo. En aquel entonces vivía en una ciudad cercana. A la mía. Hace mucho tiempo que mi mamá se había partido del nido y se había establecido en una ciudad. No cayó muy lejos del mismo. Se estableció en una ciudad cerquita. Allí hizo su familia. Allí cometió grandes aciertos, grandes errores. No soy yo quien para juzgar. Al menos no a otras gentes mayores que yo. A menores que yo sí, definitivamente. Porque estos chamacos de ahora son tan... Ay, Dios. No sé si le echan ganas cuando los hacen en realidad. Porque habría que pedir unas devoluciones, carajo. En realidad es asombrosa la cantidad de estúpidos que se están pariendo hoy en el mundo. Mientras usted y yo hablamos o conversamos, usted conversa conmigo o usted me mienta la madre allá en su casa y yo le miento la suya retrospectivamente porque hablo desde el pasado. Pero sí, está canija la pandemia de idiotas allí. Lo que más me preocupa es que esos imbéciles serán los médicos del mañana, los enfermeros del mañana, los radiólogos del mañana. Serán quienes construyen los edificios, quienes echen a andar esa terrible y ominosa rueda del progreso que se alimenta de el trabajo y la fuerza y la vida de tanta gente que es como echar carbón a una anáfora, a la locomotora de un tren. En cambio tendremos tantos idiotas instruidos que no dejarán de ser idiotas por lo mismo. Y ya será demasiado tarde para componerlo. Y ya no habrá nadie para componerlos porque usted y yo nos habremos muerto. Y si nos hemos muerto nosotros, ¿quién quedará si entre ellos no podrán componerse? Porque la normalidad, ahora que como estúpidamente lo han llamado, pero la verdadera nueva normalidad será que los estúpidos serán el tamiz, serán el escantillón, serán la proporción, la medida de todas las cosas, y no ya la inteligencia, no ya el rigor, no ya la exigencia tampoco. Para que vean, eso sí da miedo. A mí me da más miedo el futuro que cualquier cosa que venga del pasado y me quiera arrastrar a un pasado terrible. Porque afortunadamente no hay cosa que el recuerdo no tiña de una maravillosa alegría. Incluso lo peor. De alguna manera siempre es así. Y quien tenga la suficiente madurez para recordar, ni siquiera edad, la suficiente madurez para recordar, porque recordar es un hecho que solamente se da en gente que ha madurado. Gente que recuerda es gente que etimológicamente es maravillosa la palabra recordar, la terminología de la palabra recordar, la acepción de la palabra recordar, que en latín recordar es traer de vuelta al corazón. Fíjese qué maravilloso. Y efectivamente solo una persona madura trae los recuerdos
debidos al corazón nuevamente. Le pide a ciertas emociones, a ciertas ideas, a ciertas circunstancias, volver al corazón para hacerlo vivir más, para echar ahora sí buen carbón a esa locomotora, buen carbón a ese anafre. Pero en fin, yo recuerdo aquel 2008, estaba viendo Extra Normal, prendí la televisión, todavía eran aquellas televisiones enormes, cabezonas como les dice, de un monitor de tubos catódicos, y por casualidad se estaba dando Extra Normal y empezaron a hablar de la Ouija, y de eso sí me acuerdo bien, de que era un hombre francés, que que tal, que significaba esto, pero nunca mostraron la endemoniada Ouija, nunca se mostró una fotografía de la Ouija. Yo creo que llegué a medio programa, ya la habían mostrado, simplemente estaban dando los pormenores y alcancé a escuchar sobre el mentado objeto, y pues allí se me quedó en la memoria la palabra. Yo nunca supe, bueno, fueron pocos los días que tardé en enterarme de lo que era, porque cuando yo viajo a esta ciudad a encontrarme con mi abuelo, a hacer una visita de rutina, iba a decir de rutina, y de alguna manera así de rutina por ruinosa. Se visita siempre las visitas a personas nefastas siempre traen algo nefasto, siempre nos dejan algo nefasto de manera evidente. Sí. Quien se moja queda húmedo, es obvio, no es tautológico decirlo. Pero en fin, llegamos y me habla de su hallazgo, mi abuelo. Me habla que ha encontrado una tablita para mí, que me ha encontrado una tablita para que yo aprenda a multiplicar, para que yo aprenda a sumar, para que yo aprenda a hacer sílabas. Yo creo que no sé qué creer en este momento. No sé cómo juzgar o sopesar el hecho de que mi abuelo me haya regalado una Ouija. No sé si lo supiera él. Bueno, esta historia tiene 3 partes, como toda buena historia. Tiene aquel inicio, donde yo veo Extra Normal, me entero de la existencia de un objeto llamado Ouija. A los pocos días, fíjese usted, yo no me habría asustado por nada de que me hubiesen dicho, o que yo me hubiese enterado, o que yo hubiese visto dicho cartón. No era un cartón, era una madera, dicha tabla con sus numeritos, sus respectivas letritas, sin saber que era una Ouija. Si me hubieran dicho, ¿eso es una Ouija?, me hubiera dicho, pues qué padre, ¿no? Me va a ayudar a sumar y a todo lo que me ha dicho mi abuelo. Pero sin ese conocimiento previo de la palabra, que de manera casual se dio unos días antes, no me habría espantado, no me gusta utilizar la palabra traumado, porque traumados son todos los que han nacido después de cierta fecha que no quiero mencionar. Y el trauma parece que viene por default en ciertas gentes, en todas las gentes que nacen, porque cabrón. Pero en fin, dejemos las rabietas de las pinches generaciones nuevas para otro momento. Por el momento recordemos, o mejor recordaré yo, porque ustedes apenas estarán interiorizando lo que digo, que yo llego a la casa de mi abuelo. Jamás se menciona el nombre de la Ouija durante el tiempo que yo estoy allí. Solamente sé que tengo una tabla en las manos que me ha regalado mi abuelo. Y en este momento y aquí, en este momento, en ambos momentos, pasado y futuro, respectivamente, ignoro yo si de verdad él sabía lo que tenía en las manos, ¿no? Si él sabía lo que me estaba regalando. Si de verdad él sabía lo que me estaba regalando. Pero quienes sí lo sabían, y qué curiosa es la vida, era mi papá y mi mamá. Y en ese momento no dijeron nada a mi abuelo. Yo estuve ahí, no tenía abrazada, a decir, era una tabla, tampoco quisiera.
Simplemente la cargué porque pues, se me había regalado, se me había encomendado. Y pues siempre fue una persona muy educada, no, siempre, mejor dicho, reformulo, siempre fue una persona inteligente, porque hay niños a los que se les regala algo, lo ven y lo tiran como si fueran animales, como ciertos animalitos que tienen pulgares opuestos, tienen sus manitas tienen la suficiencia para agarrar un objeto, tomarlo con curiosidad y luego botarlo a la chingada y ya no se acuerdan de él nunca. Bueno, pues no era el caso. Yo limpié porque estaba un poco polvorienta esa ouija, me dieron un trapo y limpié mi tablita para sumar y multiplicar y aprender a silabear, aprender a leer según mi abuelo, ¿no? Yo por esta descripción presumo o infiero que tal vez él no sabía de qué servía el dichoso instrumento, ¿no? Y al final recuerdo que nos íbamos, estábamos ya dentro del automóvil, ya nos íbamos y se nos olvidó la chingada ouija, se nos olvidó la fregada tablita y mi mamá paró el coche todavía y fue por ella. Yo tenía buenas intenciones, porque lo que hizo seguidamente de ir, porque ya había arrancado el coche, había avanzado unas cuantas casas, para el coche, regresa por la tabla, mi abuelo también se percata y coinciden en la entrada de su casa, él con la tabla en las manos, mi mamá esperando recibirla, la agarra, se sube al coche, yo iba en medio de mis papás, más bien me asomé en medio de los dos asientos de mis papás para ver que se había olvidado. Pues, también se hizo ahí como un esfuerzo de por medio para que yo olvidara la tablita, que no fue mi culpa ya, sino culpa de... Porque quién sabe qué haya sucedido, que de un momento tal vez se arrepintió mi mamá de que se quedara esta tabla en la casa y decidió ir por ella. Porque sí recuerdo que en algún momento se me pidió que soltara la tabla para hacer otros menesteres dentro de la casa. Así que una vez regresa mi mamá con la tabla, se sube al coche, al automóvil, al transporte, da el portazo y me mira. Yo estaba ahí asomado entre los dos asientos y me dice: esta es una ouija. Y les digo, para mí no habría tenido ninguna significación si no hubiese visto sea normal hace 2 o 3 días antes de la visita. Y pues evidentemente una reacción natural es que yo me haya cuasi cagado en los pantalones, pero afortunadamente no fue el caso. Nada más me eché a llorar y me aventé a una esquina del coche porque acababan de subir a bordo un instrumento del demonio. Así que ya llegados a la carretera, simplemente se baja mi papá con la tabla, la rompe en 4 y la avienta a la chingada. Y fin. Bueno, de hecho no. Después mi papá era carpintero, yo me acostumbré mucho a trabajar con madera también. Y nunca una tabla, yo pensaba que era por vieja, hasta ahora lo sigo pensando. Pero pues para dejar allí la jiribilla, para dejar allí un poquito las interrogantes. Nunca he visto una tabla echar tanto humo o tanto polvo como cuando se partió esa tabla, siéndole sinceros. Y pues ya pasa el tiempo, justamente pasa el tiempo necesario para que se haga el 2023, se haga este año. Y lo que pasa es que viene uno de mis tíos, yo le cuento esta historia, él me cuenta algunas que tal vez luego cuente porque me acuerdo muy bien, es una visita reciente, y le hablo de la susodicha ouija a él, y él me cuenta cómo encuentra esa tabla, porque pues, mi tío también vivía en la casa de mi abuelo. En general, en las casas donde hay un papá, aunque los más jóvenes no entenderán lo que significa tener un padre,
no entenderán que es un papá. Ustedes piensan que son las de McDonald's, que son las de Burger King. No, un papá era una figura dentro de una familia. En la antigüedad creaba orden en la familia. Era una figura maravillosa dentro de... Y ustedes preguntarán, los más jóvenes todavía, ¿qué es una familia? Ay, yo ya no tengo nada que hacer, yo ya ahí tendría nada más que morirme para no soportar un futuro en el que coincidamos ustedes y yo. Pero bueno, retomando, mi tío me cuenta que encuentra esa tabla en la basura, jugando en un parque que en ese tiempo, ahora sí aplicaríamos la de todo era monte. Así que no crean que era un bote de basura como tal. La basura antes era diferente, vaya. No era tan vocal, ni tan horrible, ni tan... Simplemente era un montón de escombro. Digamos que entran un montón de escombro en el monte, encuentra la tablita, y él tiene la hipótesis, y yo se la creo, la suscribo también, de que dicha tabla era la que yo cargué aquel día. Así que pues ahí todo se conecta, ¿no? Curiosamente yo por fin doy concluida esa tecnología de sucesos. Muy curiosos en realidad. Porque si a mí es que en el momento en que mi mamá me dice este objeto es tal, yo no sabía qué era. O sea, para mí era una palabra X. Hubiera sido una palabra X, mejor dicho. Y en realidad no fue así, porque Extra Normal se ocupó de cultivarme antes, unos 2 o 3 días antes, repito, y fue para mí mucha coincidencia, pero más allá de eso no fue nada más. Yo sé que es muy triste que uno descifre sus propias historias, pero tampoco yo soy muy cuentero, no me gusta ser cuentero, así que me gusta ver esto nada más como una casualidad en que simplemente llegado un momento se me da una tabla, se me dice un nombre, y si no fuera por tantos factores, yo no sabría el nombre de dicho instrumento, yo no me habría espantado, tal vez no ni siquiera recordaría ese momento, porque me habría valido tanto más, porque no me dijeron nada. O sea, siempre me dijo, ¿sabes qué, hijo de mí? Porque me lo dijo mi mamá, pues esto es tal. Y ya. Fue literalmente una experiencia ahí. Y quería compartir ahí más. Pero nunca nada ha sido tan explícito. Nunca he tenido encuentros con nada que yo no pueda comprender del todo. Siempre ha sido dentro de los límites de la sana razón. Así que yo digo esto ahí. Bueno, un último consejo: intenten tener amigos inteligentes, porque es muy difícil tratar con los idiotas. De verdad es muy complicado tratar con los idiotas, muchísimo. Muy triste también tener que tratarlos. Cuídense, échenle ganas. Intenten no jorobar a la gente con sus pendejadas. Y si son más listos que ellos, entonces sí joróbenlos con sus inteligencias. Así que nos vemos. Cuídense.